Instalaciones eléctricas en minas, del libro 3, título 28, clasificación de áreas en minas subterráneas. Hola, bienvenidos a nuestro canal Seguridad Mineroenergética. Mi nombre es Mayda Alejandra Murillo Castro. Nos encontramos con el ingeniero Álvaro Antonio Ruiz Tarazona. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, ingeniero, y es sobre las instalaciones eléctricas en minas subterráneas. Ingeniero, cuéntanos más a detalle sobre este tema súper importante, por favor. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar un tema que se llama clasificación en minas subterráneas, clasificación de áreas. Esa clasificación de áreas nosotros habíamos visto en uno de los primeros capítulos cómo se hace, qué requisitos requiere, pero ahora vamos a hablar qué nos dice más adelante el mismo RETIE sobre este tema. En el RETIE 2024 decimos en el capítulo 3.28.6.4 nos dice que toda mina subterránea debe considerarse como un ambiente clasificado como peligroso. ¿Por qué? Por la presencia probada de gases y polvos inflamables que emiten estos túneles en el momento que se está haciendo la exploración. Entonces, para ello, el reglamento exige que se debe cumplir con los requisitos de hacer los planos y los diseños de las áreas clasificadas. Ingeniero, ¿y en qué casos podemos decir que no hay riesgo de explosión en una mina subterránea? Bueno, una explotación subterránea que podemos hacer allí para sacar carbón en la que históricamente aparecen gases potencialmente inflamables debe clasificarse como de riesgo. O sea, te toca hacer los planos de las áreas clasificadas. Únicamente puede desecharse el riesgo potencial después de haber realizado una serie de medidas rigurosas donde se toman datos diarios y se hace unas estadísticas de que allí no hay metano, que no hay gases explosivos, que a través de un año, a través de meses de continuo detalle de medidas, no aparece ese riesgo de que pueda haber un gas explosivo. Entonces, en esos únicos casos donde tengamos estadísticas y comprobaciones, datos técnicos, podemos decir de que esa mina es o no utilizada en el área de que podamos decir de que puede ser para área clasificada o no puede ser para un área clasificada. Ingeniero, ¿y qué nos habla el RETIE 2024 sobre los equipos apropiados y también los grados de protección? Es de vital importancia este tema. Nos dice el RETIE en el capítulo 3.28.6.4.1 acerca de equipos apropiados y los grados de protección. ¿Qué es un grado de protección? Ya lo vamos a ver. Inicialmente nos dice que en las minas subterráneas se debe realizar los equipos con los grados de protección apropiados, tanto a la penetración de cuerpos sólidos, gases o agua, como al impacto, teniendo en cuenta los siguientes requerimientos. Pero primero que todo, ¿qué es un grado de protección de un producto? Entonces, un grado de protección de un producto es cuando nosotros lo protegemos aquellas partes internas en donde circula electricidad con aislantes. Esos tipos de aislantes que se protegen allí, unos están protegidos contra el agua, salpicadores de agua, contra sólidos. Entonces, de acuerdo a esta cantidad de elementos, ya sea sólidos o agua, podemos decir que es un grado de protección IP. IP, que es ingreso y protección, o sea, una protección de ingreso que no permite que ingrese allí. Entonces, esta grado de protección tiene dos números. El primer número nos va a decir el grado de protección para sólidos y el segundo para el agua. Vamos a mirar cómo es eso. Entonces, aquí mirando la figura, podemos ver, por ejemplo, aquí en la imagen que ustedes pueden ver, IP65. Por ejemplo, en las minas nos exige que el grado de protección IP o su equivalente NEMA se refiere al nivel de estanqueidad frente a la penetración de polvo y de agua al interior de cualquier envolvente. El envolvente es la parte que sella la parte donde está la parte conductora. Entonces, la identificación del nivel de protección se hace por medio de las letras IP, seguido de dos cifras. La primera indica el nivel relativo de estanqueidad al polvo y la segunda al agua. En minas subterráneas debe utilizarse el mínimo de los siguientes grados IP y sus equivalentes NEMA.
En este caso, el primer grado de protección allí vamos a mirarlos. Por ejemplo, aquí nos van a decir el primer grado de protección, el IP20. ¿Qué es IP20? También llamada protección de dedos. Es para la persona aquella que vaya a tocar el aparato no vaya a estar en contacto con partes conductoras. Podemos analizar aquí en esta figura que ustedes pueden observar los grados de protección inicialmente. Por ejemplo, allí en la tabla que ustedes pueden observar, podemos mirar que ahí dice grado IP en el primer sector y nos dice ya sea para la parte azul o para la parte amarilla. En la parte azul es los grados para sólidos y en la parte amarilla para agua. Entonces, por ejemplo, cuando aparece el grado IP0 significa que no tiene protección el equipo. La protección ante objetos con diámetro superior a 50 milímetros dice que es grado IP1 y también ese mismo 1 es protección ante goteo vertical. La protección ante objetos con diámetros superiores a 12 milímetros es el 2 en la parte sólida. Cuando son los diámetros superiores a 2.5 milímetros es grado 3. Cuando es superior a 1 milímetro, ya, ante objetos superiores a 1 milímetro es grado 4. Protección contra el polvo, todavía más fino, es grado 5. Y totalmente protegido contra el polvo es grado 6. Igualmente para el agua, ahí vimos las grados de protección y vemos, por ejemplo, el grado IP55, que está protegido ante el polvo y protección ante chorros de agua. Entonces, esas características vienen en las placas de los motores, en las placas de los equipos y dice IP55. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que qué grados de protección nos está exigiendo en minería para que cumplamos con este requisito. Es fundamental al comprar equipos para minería. Fíjese que aquí, por ejemplo, ahí tenemos IP55, número que determina el grado de protección ante líquidos, el 5, y el otro 5 que está inicialmente, el número que determina el grado de protección ante sólidos. Como les decía, el grado IP20 está protegido, también llamado protección de dedos, está destinado principalmente a las partes de aparatos contenidos en otros envolventes. Por ejemplo, los seccionadores o transformadores auxiliares situados en el mismo compartimiento que el resto de los aparatos. Están metidos dentro de otros aparatos, entonces eso los decimos que son IP20. El IP20 y el IP23, que también está utilizado y reglamentado para minas subterráneas, es aquel que es exigido para envolventes de equipos y modo de protección destinados a estar instalados en el interior de locales o habitáculos cerrados. El IP54, exigible envolventes de equipos sin modo de protección cuando están instalados en acceso directo al personal de explotación. Locales o lugares abiertos, también para equipos con modo de protección con envolvente antideflagrante. ¿Cuál es el envolvente antideflagrante? Las cajas a prueba de explosión. Entonces allí tenemos clarito. Que Aquí por tenemos, cierto, ingeniero, acá lo pueden estar observando en nuestro video para que las personas tengan muy claro cuál es la caja de explosión. exactamente. El IP55, que habíamos visto anteriormente, exigible envolventes de equipos de seguridad intrínseca. ¿Cuáles acuerdos de equipos de seguridad intrínseca? La seguridad intrínseca es aquella que es incapaz de producir un incendio o una explosión por su bajo nivel de potencia. Estamos hablando del orden de los 25 milivoltios. Y exactamente, y esa es la misma que llamamos seguridad aumentada. Lo vemos por allí clasificado con la letra IS, se llama seguridad intrínseca. Entonces, esos son los IP55. Importantísimo, ingeniero, y qué pena interrumpir, lo que son las siglas, no pasarlas por alto, es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Qué significa? Muchas veces nosotros lo vemos y lo pasamos por alto. Entonces, este tipo de videos a nosotros nos sirve muchísimo para saber su significado. Perfecto, sí, porque de eso se trata, de la reglamentación. No comprar de pronto algún equipo que no tenga el grado de protección adecuado para la mina. Por ejemplo, acuérdense que este IP son los grados de protección de la IEC, norma europea. Y los grados de protección para el americano serían los NEMA. Por ejemplo, en equipos a prueba de explosión, ¿cuál tenemos? NEMA 7. Es un grado de protección, ¿ya? Y es el equivalente al IP 65 en la norma europea. Entonces hay que tener en cuenta que son dos grados de protección que tienen diferentes siglas, como dice aquí Maida, pero que cumplen la misma función. Gracias. Aquí tenemos ahora otro grado de protección que nos decían para la minería.
nos dice que el grado de protección de robustez mecánica, de qué tan fuerte, qué tan robusto es el equipo, se llama grado de protección IK o NEMA. Se refiere al grado de protección de la envolvente o parte de ella contra impactos. ¿Qué puede impactar contra esa carcasa, contra esa lámina? ¿Qué tan fuerte es? Entonces ellos tienen una serie de requisitos y nos lo dicen en los grados de protección. Por ejemplo, el IK09, que es exigible para minas, lo mismo que el IK07. La protección IK09 para equipos eléctricos destinados a frentes de arranque, preparación y en general cualquier labor de interior que implique proximidad con maquinaria pesada. Entonces, ¿cuál es la maquinaria pesada en minería? Las panzers, las palas, locomotoras, toda esta clase de equipo tiene que tener protección IK09. Para IK07, para otros equipos eléctricos como alumbrado general, señalización, control, gasometría, se exige que sea IK07 para este grado de protección para esta clase de equipos. Aquí vemos más adelante una tabla que les dejo de qué son los grados de protección IK desde el 00 hasta el 10. Igualmente debemos tener en cuenta que para nosotros en minería nos exige el 07 y el 09, que son los importantes. Allí está muy descrita prácticamente en esta tabla que podemos observar qué es el grado de protección y a qué se refiere la prueba. Ahora vamos a hablar de un tema importante. ¿Cuál es, Maida? El encerramiento de transformadores. Ingeniero, explícanos de qué trata todo esto. Bueno, ¿cómo encerramos los transformadores allá en una mina subterránea? Se nos dice que un transformador instalado en una mina subterránea debe ser protegido contra daño físico, resguardado de tal manera que se impida el acceso a personal no competente y no autorizado. Tener espaciamientos alrededor del mismo para permitir el acceso seguro para inspección, mantenimiento y reparación. Ser montado sobre una base a prueba de fuego y una ubicación que minimice la propagación del fuego. No debe ser usado donde haya riesgo de inundación, al menos que esté certificado para operar sumergido. Entonces, toda esta clase de requisitos tenemos que tener en cuenta al hacer la instalación de un transformador. Pero vea, ingeniero, que ahí habla algo muy importante, que es sobre la certificación. Toca usted ese tema, entonces muy importante, todo aquello que vaya a tocar todo tipo de equipo es tener el conocimiento y el certificado. No es cualquier persona que puede tener acceso a todo esto. Perfecto, entonces enmallado, aislado, con espacio para hacer mantenimiento, bien organizado con una base de protección contra fuego. Todas estas características debe tener el equipo y, como dijo Maida, certificado para uso en minería subterránea. Entonces allí tenemos muy claro, ahí mostramos un ejemplo de un power center, que es un transformador con toda la normatividad para uso en minería subterránea. También nos habla de los aislamientos de transformadores en minas con áreas clasificadas. Entonces nos dice que los transformadores deben seleccionarse de acuerdo al estudio de clasificación de área, lo que hablamos anteriormente, y a la selección de equipos de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. Entonces tenemos que tener muy claro, por ejemplo, aquí nos habla cuando utilizamos transformadores en minas que no son de áreas clasificadas. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces, cuando un transformador de tipo seco o relleno de nitrógeno sea instalado en una mina subterránea, debe tener materiales aislantes iguales o superiores a la clase H, de acuerdo con la IS 85, y estar a una distancia mínima de 3 metros del punto de trabajo o circulación de personas. Esto es para transformadores que se utilizan en áreas no clasificadas, en túneles. Entonces, tener estas características, y la clase H es el nivel de aislamiento alto para esta clase de bobinas que conforman en los transformadores. Bueno, y ahora vamos a hablar de qué, Maida. Sobre los tableros eléctricos, que nos habla este tema. Entonces, los tableros eléctricos en minería, las máquinas para realizar las labores de arranque, preparación y transporte que disponen de motores eléctricos de media o baja tensión para los accionamientos de máquinas destinadas a labores propias de frente, de explotación o preparación, deben ser controlados, protegidos y monitorizados desde tableros eléctricos apropiados para esos fines, denominados cofres de tajo. Esos cofres de tajo son muy utilizados por la norma IEC. Aquí en Norteamérica utilizamos tableros a prueba de explosión. Igual cumplen con las características técnicas para esta clase de actividades. Allí podemos ver, por ejemplo, ver aquí en la norma NEMA algunos tableros que son instalados para este tipo de accionamientos con toda la normatividad.
Recuerden, perdón, ingeniero, recuerden que el loguito es prueba de explosión, ¿no, ingeniero? Sí, correcto. EX, sí, correcto. X. Así es. Entonces los cofres de tajo decimos que cuando van a ser instalados en minas clasificadas con riesgo de explosión deben ser, como dijo Mayda, certificados y marcados con la letra que acaba de decirme. IS, ES, o la norma ATES, que es atmósferas explosivas. O similar, debe disponer de un sistema de apertura y cierre que facilite el acceso al cual debe asegurarse por medio de enclavamientos mecánicos. Aquí podemos observar un cofre de tajo según la norma ISE con sus enclavamientos mecánicos y sus accionamientos para este tipo de arranques a esta serie de motores que son de preparación y exploración minera. Ok, y acá como ustedes pueden ver en la imagen también le estamos mostrando cuáles son para que ustedes tengan muy claro. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Estén atentos a nuestras redes sociales, ingeniero. Síganos, Seguridad Mineroenergética. Y recuerden que la idea de nosotros es la seguridad, salvar vidas humanas. Entonces, no se pierdan nuestro próximo video, ingeniero. ¿De qué trata? En el próximo video vamos a hablar sobre los túneles, la instalación en túneles que también forma parte de estas áreas y a ver qué requisitos vamos a tener allí y qué nos dice el reglamento para cumplir con las normatividades vigentes y minimizar la pérdida de vidas humanas en esta clase de actividades. Les recuerdo, para finalizar de este video, por favor, suscribirse a este canal. Suscribirse, darle me gusta. Si ustedes tienen dudas, por favor no se queden con ellas, comenten que con mucho gusto el ingeniero Álvaro Antonio Ruiz Tarazona les va a responder. Yo voy a estar atenta. Por favor, suscríbanse, compártanos. De igual manera, todo si ustedes ven acá en nuestro canal Seguridad Mineroenergética, también lo va a encontrar en Facebook, en Instagram. Entonces estén atentos a toda nuestra información. Hasta la próxima.